educando a los pediatras en el diagnóstico y tratamiento de las leucemias agudas. Hoy, 31 de mayo, tengo el placer de presentar a la doctora Yanira Aparicio Serna. Ella es médico hematólogo de nuestro instituto, del Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja. Trabaja en el equipo de trasplante y nos va a disertar el día de hoy acerca de un tema tan importante como la escala de valoración de alerta temprana pediátrica EVAT. Como ya les mencionamos en las 3 clases anteriores, la leucemia aguda podría constituirse algo así como en una urgencia en pediatría. ¿Y a qué me refiero con urgencia? La leucemia aguda debe diagnosticarse precozmente y además de ser diagnosticada precozmente, tiene que ser manejada, abordada y tratada de manera inmediata, ya que de ello depende su pronóstico y la tasa de mortalidad, así como su sobrevida. La mayoría de los pacientes con leucemia aguda, como ya se los habíamos mencionado antes, casi un 85% de los pacientes son leucemias linfáticas agudas, que es la 4ª patología más importante en edad pediátrica. Y la leucemia linfática aguda es la que lleva a la cabeza, teniendo el primer lugar dentro de las neoplasias en edad infantil. Este tema al que voy a dar pase es un tema muy importante que tiene que ver con el abordaje de un paciente ya diagnosticado de leucemia. Le cedo la palabra a la doctora Yanira. Buenas tardes, Yanira. Buenas tardes, doctora. ¿Me llegan a escuchar? ¿Se escucha? Sí, doctora, sí se escucha. Ya, gracias. Buenas tardes con todos. Soy la doctora Yanira Aparicio Serna. Soy médico hematólogo del Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja. En esta oportunidad vamos a tocar un tema importante. Es un tema sencillo, pequeño, pero importante porque, como había mencionado la doctora Victoria, nos va a servir para determinar cuándo nosotros identificamos a un paciente que está en condiciones de deteriorarse de manera temprana. La escala es la escala de valoración de alerta temprana pediátrica, con siglas EVAT. Bueno, aquí a nivel de Perú, acá a nivel de Perú, el INEN es el primer centro mentor que hizo la escala de valoración, ¿no? Que implementó la escala de valoración desde el año 2019. Ahí en el INEN se implementó este sistema de alarma para detección temprana de signos de deterioro clínico en los niños hospitalizados. Con el apoyo de SANYUT, han logrado consolidarse como centro mentor y es el primer lugar donde actualmente se está aplicando lo de la escala de valoración de alerta temprana. ¿Qué cosas nosotros buscamos, ¿no? Tener un contacto directo con la unidad de cuidados intensivos. Este sistema de detección oportuna, que es la escala de valoración de alerta temprana, va a poder identificar un paciente que está en riesgo de deterioro, un paciente pediátrico oncohematológico, y donde yo voy a poder detectar mediante durante las escalas, de acuerdo a los colores del semáforo, en qué momento yo debo intervenir para poder modificar o poder retroceder la escala en la que se encuentra el paciente. Es una herramienta objetiva, simple, rápida y fácil de aplicar. El objetivo principal de esta escala es estimar qué pacientes pediátricos puedan presentar el riesgo de deterioro dentro del hospital. ¿Para qué? Justamente para evitar la mortalidad del paciente y que exista un traslado oportuno a la unidad de cuidados intensivos. Esta escala tiene variables, son 5 variables las que se tienen que tener en cuenta.
La primera es el comportamiento y se evalúa también el estado neurológico del paciente. Tenemos que evaluar también como segunda variable el sistema cardiovascular. Como tercera variable está el sistema respiratorio. Como cuarta variable tenemos lo que es la preocupación de enfermería. Y por último, la preocupación del familiar. Son 5 variables que vamos a tener en cuenta para poder identificar y darle una puntuación al estado del paciente. Como ya había mencionado, es una escala de semaforización. De acuerdo al semáforo vamos a clasificarlo en verde, amarillo y rojo. Y vamos a tener como primera variable, como había mencionado, el comportamiento o el estado neurológico. En esta escala, en esta variable, perdón, vamos a tener en cuenta lo que es el estado de conciencia del paciente. Vamos a detectar un deterioro de forma temprana. Pero es importante que nosotros podamos identificar a los pacientes en la evaluación como primer paso, ¿no? No todos los pacientes me van a venir orientados o sin ningún daño neurológico. Yo tengo que tener y haber evaluado el estado basal neurológico del paciente para yo poder dar una calificación. El elemento más importante va a reflejar el estado del sistema nervioso central. Voy a tener en cuenta lo que está el nivel de oxigenación, la ventilación, la perfusión, el estado metabólico y neurológico. Va a evaluar 3 criterios. El primer criterio es el estado de conciencia. Vamos a ver si el paciente está alerta, somnoliento, si está irritable, si ha presentado convulsiones, la respuesta a los estímulos, sea verbal, doloroso o no hay respuesta, y la reacción pupilar. Aquí tenemos, por ejemplo, vamos a poder identificar si un paciente tiene miosis, si un paciente tiene midriasis, si un paciente tiene anisocoria. Entonces es importante tener, como había mencionado, una evaluación basal del paciente, porque no todos los pacientes van a venir en la misma situación. Luego tenemos lo que es el estado cardiovascular del paciente como segunda variable. En este punto vamos a evaluar la inspección, la palpación, la percusión y la auscultación. También tiene criterios, por ejemplo, acá vamos a evaluar lo que es el color de la piel. Vamos a ver si la piel está normal, si está rosada, si está pálida, si está marmórea o si está cianótico el paciente. Vamos a poder evaluar también lo que es el llenado capilar, si está menor de 2 segundos. Los pulsos periféricos, si están normales o disminuidos. También vamos a evaluar lo que es la frecuencia y ritmo cardíaco. Vamos a ver si el paciente está con taquicardia leve, moderada o severa, y si es que tiene un ritmo sinusal. También vamos a utilizar la tabla de los signos vitales para poder clasificar según los parámetros de frecuencia cardíaca, en lo que había mencionado arriba, si está en una taquicardia leve, moderada o severa. Son cuadros que al final los voy a presentar, que es de acuerdo a la edad de cada paciente. Y vamos a clasificar al paciente en bradicardia significativa con una puntuación de 3, solo si la bradicardia está acompañada de algún signo como síncope, mareos o hipotensión. Vamos a evaluar también lo que es el estado respiratorio del paciente. Este es un cuadrito que va a estar dentro de lo que es la evaluación de valoración de alerta temprana, donde vamos a poder ver si el paciente está utilizando oxígeno, la saturación del oxígeno y el uso del oxígeno, ¿no? Si se encuentra por cánula binasal, a cuántos litros por cánula binasal, o si se encuentra ya con mascarilla, con máscara de reservorio, ¿no? Que en este caso ya sería una puntuación de 3, que es un estado respiratorio severo del paciente. En este punto vamos a evaluar lo mismo: observación, palpación, percusión, auscultación, el estado global de la salud del paciente y los antecedentes del paciente también. Van a tener los criterios, por ejemplo, voy a poder identificar cuando el paciente está con taquipnea leve, con taquipnea moderada, con taquipnea severa, cómo está el patrón respiratorio, si el paciente está con un trabajo respiratorio leve, moderado o severo, y como ya había mencionado, si el paciente necesita oxígeno y la saturación del oxígeno. Además, también es importante ver si el paciente va a requerir nebulizaciones y con qué frecuencia requiere las nebulizaciones. Y sí es importante, dentro de todo lo que es el examen físico pediátrico, descubrir al paciente y hacer una evaluación cefalocaudal.
sí es importante ver desde el primer contacto que tenemos con el paciente, el patrón respiratorio, si es que tiene alguna alteración en la piel, si es que está, cómo está el estado neurológico del paciente. Y vamos a utilizar también una tabla de frecuencia respiratoria por edad, que lo voy a presentar al final, y según eso vamos a clasificar también lo que es la taquimia leve, moderada o severa. Luego tenemos la otra variable, la cuarta variable, que es la preocupación de enfermería. Se va a asignar un punto si al equipo de enfermería le preocupa el estado del paciente. Tenemos un punto donde va a ser que está preocupado, que no está preocupada. Pero hay que tener en cuenta que aquí, tanto en la preocupación de enfermería como en la preocupación del familiar, no es con respecto a la enfermedad de fondo, ¿no? O sea, sí les va a preocupar el hecho del diagnóstico que se le está dando, por ejemplo, si es un paciente que tiene leucemia aguda de Buck, no con respecto a eso, ¿no? Sino con el estado actual del paciente. Vamos a hacernos la pregunta de cómo observa la salud del paciente el día de hoy con respecto siempre al día anterior. No involucrar el tema de la preocupación por el diagnóstico de fondo, sino por cómo se encuentra en el día el paciente. Como última variable tenemos lo que es la preocupación del familiar. También vamos a asignar un punto si el cuidador está preocupado por los cambios que ha presentado recientemente el paciente. Y vamos a ver también aquí, vamos a evaluar solamente 2 puntos, ¿no? No está preocupada y está presente, y se asigna un punto si está preocupada o si no hay familiar con el paciente. También nos vamos a hacer la pregunta, ¿cómo observa la salud de su familiar el día de hoy con respecto al día anterior? Esta es la escala de valoración de alerta temprana de BAT. Vamos a tener las 5 variables, como había mencionado. Vamos a evaluar el comportamiento neurológico, el tema cardiovascular, el tema respiratorio, la preocupación de enfermería, la preocupación de la familia, ¿no? Van puntajes de 0 a 3 puntos. Vamos a evaluar en la variable del comportamiento y el estado neurológico si el paciente está alerta, si el estado neurológico está de acuerdo a su basal y si es que el paciente está durmiendo apropiadamente, ¿no? Acá, si el paciente está correcto, vamos a puntuar como 0 puntos, ¿no? Luego vamos a ver si el paciente está con sueño, si está somnoliento, cuando no lo molestan y si responde solo a estímulos verbales, aquí vamos a puntuar con 1 punto. Si ya el paciente está irritable, está difícil de consolar, responde solo a estímulos olorosos, corresponde a 2 puntos. Y 3 puntos ya cuando el paciente está letárgico, confundido, no tiene fuerzas, no responde a estímulos o tiene convulsiones recientes, frecuentes o prolongadas y las pupilas ya no están reactivas a la luz. Este es el puntaje más alto, que sería 3 puntos, ¿no? Luego tenemos otra variable que es el estado cardiovascular del paciente, donde vamos a evaluar el color de la piel, si tiene un adecuado llenado capilar y si es que los pulsos periféricos están normales. Vamos a puntuar con 1 cuando el paciente está pálido, comparar siempre las mucosas, si está rubicundo, si el llenado capilar está de 3 segundos y si es que está con taquicardia leve. Una puntuación de 2 es cuando el paciente tiene llenado capilar de 4 segundos, tiene una taquicardia moderada, tiene pulsos periféricos disminuidos y siempre comparar con los pulsos carotídeos. Y una puntuación de 3 me va a dar cuando el paciente ya está marmórea, el llenado capilar va a ser mayor o igual a 5 segundos, va a estar con taquicardia severa, va a tener una bradicardia sintomática y un ritmo cardíaco irregular no sinusal. La tercera variable, que es el tema respiratorio, también lo mismo, es una puntuación de 0 a 3, donde 0 puntos va a ser que el paciente esté normal, con su patrón respiratorio normal, saturando mayor o igual a 95%, y va a estar sin retracciones. Vamos a tener una puntuación de 1 cuando el paciente tiene taquimia leve, un leve trabajo respiratorio, si el paciente va a presentar aleteo nasal, retracción intercostal, si tiene hasta 1 litro de oxígeno por cánula binasal y si la saturación va a estar entre 90 y 94 sin oxígeno. Voy a puntuar al paciente con 2 puntos si es que va a tener una taquimia moderada, un moderado trabajo respiratorio,
que implica que tenga retracción intercostal y uso de musculatura accesoria. Si es que el paciente va a utilizar cánula binasal de 1 a 3 litros y si es que va a presentar o le van a realizar las nebulizaciones cada 4 horas. Y si el paciente tiene una saturación de oxígeno de 88 al 99%. Una puntuación de 3 me da una taquimia severa con una frecuencia respiratoria debajo de lo normal para la edad. Va a tener un severo trabajo respiratorio donde ya hay movimiento de cabeza, disociación tóraco-abdominal, jadeo y quejido. Y si el paciente va a tener más de 3 litros de oxígeno por cánula binasal o ya el paciente va a estar con máscara de reservorio. También si es que el paciente va a tener nebulizaciones con frecuencia menor de 4 horas y si la saturación va a estar menor del 90% de oxígeno o si está en apnea. Y como las dos últimas variables, que va a ser la preocupación de enfermería y la preocupación del familiar, donde solamente la puntuación máxima es 1 punto, y como ya había mencionado, hay que preguntar siempre en comparación a cómo lo vio el día anterior. Si el familiar está preocupado, se le asigna 1 punto, o si es que está ausente, y también ver el lado de enfermería, si es que está preocupada o no está preocupada por el paciente. Esto tiene un registro acá al final. Voy a hacer la sumatoria del total de cada variable y me va a resultar un total que yo voy a poder clasificarlo de acuerdo a esta escala. Si yo tengo un total de 0 a 2 puntos, es un color verde. Vamos a continuar con las evaluaciones normales del paciente y las funciones vitales van a ser cada 6 horas o de cada cambio de turno. Si yo tengo un resultado total entre 3 y 4, corresponde a un color amarillo, ya yo tengo que monitorizar los signos vitales y elevar cada 3 horas. Vamos a notificar a una enfermera coordinadora y al médico de turno y vamos a considerar evaluaciones por otro tipo de especialidades, en el caso de que lo merite. Ver si necesita evaluaciones por infectología, por nefrología. Hay que documentar las intervenciones que nosotros como médicos vamos a realizar en el paciente y vamos a coordinar un plan de trabajo con el equipo de turno, ¿no? El manejo en este color amarillo y en esta puntuación de 3 a 4 va a ser por el médico hematólogo o médico pediatra que esté a cargo del paciente. Y vamos a hacer que nosotros, mediante las intervenciones que vamos a realizar con el paciente, podamos retroceder a un color verde, ¿no? Que esté la puntuación entre 0 y 2. Ya si el total de la puntuación es mayor o igual a 5, ya el paciente está en un color rojo, las evaluaciones del médico tienen que ser junto a la cama del paciente, vamos a tener que notificar a una enfermera coordinadora y al médico de turno, vamos a discutir la evolución del paciente en grupo, vamos a tener un monitoreo continuo de signos vitales y de la escala de valoración de alerta temprana cada hora y vamos a documentar las intervenciones. Aquí ya nosotros vamos a hacer que intervenga el médico de unidad de cuidados intensivos, ¿no? Y siempre vamos a tener los criterios adicionales en este punto, como si el paciente puede presentar hipotensión. Esta es una escala que nosotros hemos modificado para el Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja. Tenemos en la parte inferior, dentro del perchero que nosotros utilizamos, tanto tiene el personal de enfermería como el personal médico. Nosotros en San Borja contamos con varias unidades de cuidados intensivos y está el registro de los anexos para nosotros poder comunicarnos directamente con los médicos. Como ya había mencionado, esta escala me va a poder identificar oportunamente el deterioro de un paciente. Vamos a definir acciones de manera rápida y precisa. Vamos a hacer un reconocimiento precoz. Vamos a poder intervenir como médicos de manera temprana, justamente para prevenir la mayoría de eventos de paro cardiorrespiratorio y vamos a disminuir con esto la mortalidad de los pacientes hospitalizados. Vamos a tener que promover un sentido de lo que está ocurriendo con el paciente, vamos a poder mejorar y concientizar al personal de salud. Cómo es el paciente y cuáles van a ser sus necesidades inmediatas, ¿no? Vamos a conocer la situación actual del paciente. Nosotros en el reporte de enfermería realizamos
una acción, por ejemplo, tenemos una pizarra donde encontramos los colores de los pacientes de acuerdo a la gráfica que les he enseñado anteriormente, como el semáforo en estado verde si el paciente está tranquilo, en estado amarillo si el paciente está, por decirlo así, como que ni bien ni mal, y en estado rojo, en coloración roja, cuando el paciente ya está en un evento que puede comprometer la vida del paciente, ¿no? Entonces vamos a poder identificar qué pacientes están con coloración roja o tienen puntuación mayor o igual a 5 y son pacientes que deben ser evaluados continuamente y ver si es que ya requiere el tema de traslado a la unidad de cuidados intensivos. Vamos a poder ayudar también al personal de enfermería a plantear las preocupaciones para cada alerta de la situación de gravedad del paciente, ¿no? Y vamos a comprometer también al familiar, ¿no? A que el familiar pueda identificar junto con nosotros y junto con el personal de enfermería cómo podemos evaluar al paciente. Si el paciente está bien, si el paciente está mal, si lo ve un poco más decaído, si está más irritable, entonces vamos a poder comprometer al familiar a que también pueda ayudarnos en cuanto a la evaluación del paciente. Eso es un ratito les voy a compartir la gráfica donde se encuentran las escalas que nosotros manejamos. Ya. Nosotros, tanto como les había mencionado, personal de enfermería como el personal médico, contamos con unos percheros donde tenemos estas tablas donde vamos a poder ver que está distribuido de acuerdo a la edad de los pacientes y vamos a poder ver si el paciente tiene una frecuencia respiratoria normal, si el paciente tiene un trabajo respiratorio, digo, cardíaco leve, moderado, severo, vamos a poder identificar para justamente dar una puntuación en cuanto a lo que es la escala de valoración de alerta temprana. Lo mismo va a ser para el tema de frecuencia respiratoria. Está dividido de acuerdo a la edad del paciente y voy a tener el estado normal del paciente, la frecuencia respiratoria, y también voy a ver cuando tenga taquimia leve, taquimia moderada, taquimia severa. Lo mismo va a ser con la saturación y el uso de oxígeno para valorar lo que es la evaluación respiratoria. Si el paciente está con oxígeno, sin oxígeno, si es que la saturación es de mayor o igual a 95%, el paciente va a estar normal. Si es que ya el paciente va a presentar una puntuación leve, moderado, severo, de acuerdo a si utiliza cánula binasal o si es que está con máscara de reservorio y cuánto es la saturación del paciente. Y no tanto nos fijamos, pero sí lo tenemos en cuenta el tema de la presión arterial, porque si ya el paciente es hipotenso, es lo último que se va a presentar en el paciente, ¿no? Primero va a haber las modificaciones en cuanto al patrón respiratorio, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria. Lo que es la presión arterial ya va a ser lo último que va a presentar el paciente y cuando ya el paciente va a necesitar de repente ya inotrópicos, ¿no? Igual está dividido por la edad del paciente y podemos ver si es que está con hipotensión o con hipertensión y los límites normales de acuerdo a la edad. Como ya les había mencionado, esta es la escala donde nosotros vamos a poder, con los gráficos de arriba que les había señalado, vamos a poder identificar si el paciente tiene taquimia leve, taquimia moderada, taquimia severa, y con eso vamos a dar la puntuación. Lo mismo para frecuencia cardíaca, si está con taquicardia leve, si está con taquicardia moderada, taquicardia severa, que es la puntuación máxima. Y esto de acá vamos a llevarlo al algoritmo para poder nosotros hacer las intervenciones oportunas. Lo ideal, como había mencionado, es si un paciente está en un color rojo con una puntuación mayor o igual a 5, tomar las acciones inmediatas, consultar al médico intensivista
y hacer que el paciente retrocede en cuanto a la puntuación, ¿no? O el paciente retrocede en cuanto a la coloración de acuerdo al semáforo. Si tengo al paciente en rojo, lo ideal es retroceder y llevarlo a una coloración amarilla y luego a una coloración verde y el paciente esté estable, ¿no? El objetivo principal, y nosotros hemos visto en la aplicación de esta escala de valoración de alerta temprana en el instituto, es que hemos reducido la estancia hospitalaria en la unidad de cuidados intensivos, hemos disminuido la mortalidad de los pacientes, hemos logrado poder hacer las intervenciones necesarias en el momento oportuno para evitar las complicaciones de los pacientes. Nosotros mensualmente llenamos unas fichas eh, donde vamos a ver distintos puntos. Ahorita les enseño las fichas. Esta es una ficha que nosotros llenamos, recolectamos de un paciente que ha llegado a una puntuación mayor o igual a 5 y que está en coloración roja. Identificamos, nosotros llenamos la fecha de nacimiento del paciente, la fecha de la recolección de los datos, la edad del paciente. Nosotros no ponemos el nombre del paciente, sino identificamos por números al paciente. El diagnóstico, si es un paciente que ha ingresado como diagnóstico inicial, si es que ha ingresado a hospitalizarse para una quimioterapia programada, en qué piso se encuentra, si es que el paciente ha tenido o ha estado en paliativos en el momento de la recolección de datos. Identificamos los eventos de deterioro, que son eventos, son características de un evento primario, por ejemplo, que el paciente haya utilizado vasopresores en piso, que el paciente haya sido intubado, tenga ventilación mecánica en piso, si se ha realizado RCP en el piso, si el paciente ha fallecido en piso y no es un paciente paliativo, y si es que se ha realizado el traslado a la unidad de alta tensión, que sea intensivos, emergencia o intermedios, ¿no? También evaluamos el estado fisiológico del paciente al inicio del deterioro con los parámetros que son el lactato, cuánto de plaquetas ha tenido el paciente, los neutrófilos y el PCR. También identificamos si el diagnóstico de deterioro es el paciente ha presentado sepsis, si ha presentado disfunción cardiovascular, si es que tiene deterioro neurológico o una insuficiencia respiratoria, si es que ha habido disfunción de algún órgano durante las primeras 24 horas después del primer evento que se ha registrado del paciente. Luego les hacemos un seguimiento en las intervenciones críticas que se han tomado, ya sea en el piso de hematología o en la unidad de alta tensión, si el paciente ha requerido vasopresores, cuándo ha iniciado con los vasopresores, cuándo ha sido el término de los vasopresores, qué vasopresores se han utilizado, cuánto se ha demorado en trasladarse al paciente desde que se le ha llamado, desde que se ha tenido el primer contacto con la unidad de cuidados intensivos. Por ejemplo, en este paciente tenemos 5 horas de espera porque no había cama disponible. También tenemos aquí el tipo de vasopresor que se ha utilizado, si hubo sepsis al traslado, si hubo la disfunción de órgano, qué órgano estuvo con disfunción, si es que el paciente ha egresado de la unidad de cuidados intensivos y si el egreso ha sido en piso. Luego tenemos otros datos, como por ejemplo aquí, que es la escala pediátrica de mortalidad cuando el paciente ingresa a UCI, y si es que el paciente ha tenido algún tipo de infección que ha llevado a que el paciente se deteriore, ¿no? Por ejemplo, en este paciente hemos tenido que ha presentado bacteremia, ha tenido un cultivo positivo de CBC y ha tenido también colitis, ¿no? Y las características del evento, como último punto, tenemos cuándo terminó el evento, la mortalidad durante el evento, si hubo muerte o no, y si es que hubo un evento de deterioro crítico dentro de las 12 horas primeras de iniciado el evento. Esta es una ficha que nosotros llenamos con cada paciente, como había mencionado, con cada paciente que presenta la coloración rojo o una puntuación mayor o igual a 5, para poder identificar, ¿no? Cuáles son las variables que nosotros podemos mejorar. Por ejemplo, en este paciente
tuvimos 5 horas de espera para el traslado a la unidad de cuidados intensivos. Entonces, normalmente hemos visto que un paciente se puede demorar hasta un día o hasta 2 días en ser trasladado por la falta de camas. Lo ideal es que no pueda pasar más de 10 horas o de 12 horas el paciente en piso con vasopresores, ¿no? Esto de aquí nos ha servido para nosotros poder intervenir de manera oportuna, poder disminuir la mortalidad del paciente y también disminuir la estancia hospitalaria en la unidad de cuidados intensivos y así el paciente pueda retornar al piso de hematología y continuar con lo que le corresponde, ¿no? Eso es más o menos lo que nosotros trabajamos con la escala de valoración de alerta temprana. No sé si hay alguna duda, pregunta. En realidad es una escala fácil de manejar, donde nosotros tenemos a la mano las tablas de la frecuencia cardíaca, de la frecuencia respiratoria, de ver si necesita oxígeno o no necesita oxígeno, y poder identificar al paciente cuando nosotros le vamos a pasar visita, ¿no? Lo ideal siempre es identificar cuando iniciamos la visita en la mañana si el paciente va a requerir alguna otra intervención de alguna otra especialidad o si el paciente ya requiere una evaluación por unidad de cuidados intensivos. Doctora Aparicio, yo quería hacerle una primera pregunta antes de leer la que están en el chat. Bien es cierto, usted menciona que esta escala, esta alerta que tenemos nosotros, EVA, es bastante importante para la catalogación que hacemos del estado de gravedad de un paciente y su abordaje temprano para evitar el deterioro paulatino de este paciente, su ingreso prontamente a la UCI, su estabilización y luego la posibilidad de regresar a piso para que continúe con su quimioterapia, que verdaderamente es sinónimo de mejorar la sobrevida y el pronóstico del paciente. Con esta escala, que primero me gustaría que le cuente a los estudiantes de este curso, desde cuándo se viene haciendo esta escala en el instituto y qué impacto ha tenido en en nuestro grupo de pacientes. Ya, ¿sí me escuchan? Bueno, Sí, nosotros doctora, sí venimos se lo aplicando la escala de valoración de alerta temprana desde el 2022. Este, ya llevamos buen tiempo con esta aplicación de escala, tenemos una guía técnica aprobada también, ya ha servido, ¿no? Para poder disminuir que los pacientes lleguen a unidad de cuidados intensivos, o sea, ha tenido un impacto en cuanto a la disminución de los ingresos a unidad de cuidados intensivos y a la mortalidad de los pacientes, ¿no? Cuando nosotros iniciamos el proyecto del piloto del EVAT, al inicio era un poco tedioso por el tema de que era poder ver la ficha, poder ver al paciente, pero Presioné por durante ahí. todo este tiempo nos hemos dado cuenta que es una herramienta útil porque vamos a poder identificar de manera temprana. Si bien es cierto, el paciente oncohematológico pediátrico puede deteriorarse en cualquier momento, puede estar estable en una hora y deteriorarse a la siguiente hora, vamos a tener signos de alarma, por ejemplo, ¿no? Ya el paciente puede estar tranquilo, afebril, neutropénico, pero con taquicardia moderada, entonces ya vamos a poder hacer como que una distinción con el paciente y monitorizarlo de repente de una manera más cercana. Vamos a poder ver el estado neurológico, ¿no? El paciente
puede estar tranquilo, sin fiebre, con su frecuencia cardíaca dentro de parámetros normales, pero ya el paciente está somnoliento o está irritable, entonces son situaciones u observaciones que nosotros vamos a tener que ver en el paciente para poder que nos llame la atención y poder identificar si es que está yéndose hacia un deterioro el paciente, ¿no? Yo había leído en el chat, doctora, el tema de que indican nebulizaciones como terapia estándar. Nosotros no indicamos las nebulizaciones. La escala solamente es un modelo estándar que cada centro que lo aplica lo modifica en cierto tipo de situaciones, pero no es que nosotros como médicos, hematólogos, indiquemos las nebulizaciones y que eso al paciente ya nos haga corresponder como un paciente que tenga un trabajo respiratorio moderado. No, no es así. Ya estas tablas son universales, por así decirlas, ya son tablas que están eh, validadas y se toman en cuenta cierto tipo de parámetros, ¿no? Y también ahí está incluido lo que son las nebulizaciones. Gracias, Yani. Acá también veo otra pregunta acerca de Vianela, que habla de cuál es el primer signo basado en su experiencia en alterarse. Claro, nosotros vemos al paciente la frecuencia cardíaca. Vamos a ver en nuestros pacientes siempre una taquicardia leve ya nos está avisando algo, ¿no? Los pacientes, siempre nosotros cuando están en quimioterapia y vamos a confirmar una quimioterapia, siempre tenemos que entrar a evaluar al paciente, ver si ha comido o no ha comido, si presenta dolor o no presenta dolor, pero también es importante nosotros mismos auscultar al paciente, ¿no? La frecuencia cardíaca con el estetoscopio. Y nosotros sí hemos visto el tema de que ya la frecuencia cardíaca está en leve o moderado, severo, sin ningún tipo de otro síntoma, sin que el paciente tenga dolor, sin que el paciente esté febril, sin que el paciente tenga algún otro tipo de deterioro, y ya nos está avisando la frecuencia cardíaca que el paciente puede deteriorarse. Jenny, y de acuerdo a lo que tú has visto, lo que has evaluado con nuestros pacientes que hemos tenido que reportar la ficha de evento de deterioro, ¿cuál podrías decir tú, o en qué porcentaje podrías decir tú, que hemos logrado que el paciente que ha pasado a EVA amarillo, por ejemplo, con la intervención que se ha tenido en piso, han podido bajar a EVA verde? Ya, doctora. Más o menos es el 50% de los pacientes. Siempre cuando nosotros hacemos una intervención adecuada y oportuna cuando el paciente se encuentra en la coloración amarilla por, por la puntuación que tiene entre 3 y 4, y nosotros hacemos las intervenciones correspondientes, la mitad de los pacientes regresa a una coloración verde. Y también hay una pregunta que habían mencionado con el tema del inicio de antibióticos. Nosotros no tenemos en cuenta el tema en esta escala, no valoramos el estado de antibiótico, pero sí es una intervención que nosotros vamos a realizar. Si el paciente está taquicárdico, neutropénico, febril, ya está en una coloración amarilla y está sin antibióticos, nuestra intervención va a ser de repente iniciarle amplia cobertura antibiótica, ver algún foco probable que pueda presentar el paciente. No está en la escala el tema de antibióticos, pero sí en las intervenciones que nosotros vayamos a realizar. De repente, si el paciente va a requerir una evaluación por infectología y esperar, no vamos a esperar a que el infectólogo nos pase para un inicio de antibióticos, sino nosotros ver un foco potencial que pueda tener el paciente, un foco probable que pueda tener el paciente para nosotros poder dar cobertura antibiótica o antifúngica, ¿no? Y dentro de los eventos de deterioro, Yani, ¿cuál es el que has visto tú más frecuentemente de todos los eventos de deterioro que se pueden presentar? Ya. Dentro de los eventos de deterioro son 5 que he mencionado que nosotros llenamos en la ficha.
el evento de deterioro primario que nosotros identificamos es el traslado a la unidad de cuidados intensivos, ¿no? No ha sido, en realidad ha sido pocos pacientes que nosotros hemos tenido en el piso de hematología que han requerido vasopresores. Son 3, 4 pacientes contados del total que ahorita tenemos registrados en 35 en total. Ha habido 2 fallecidos en piso y la mayoría de los eventos primarios que se ha reportado es el traslado a unidad de cuidados intensivos. Gracias, Yani. Realmente ha sido, está siendo muy esclarecedora tu presentación. Si bien es cierto, este tema fundamentalmente es un tema importante cuando uno tiene ya un piso de hospitalización, es lo que pretendemos nosotros implementar en provincias, por eso se está dictando este curso para ustedes, los pediatras, y puedan conformar más adelante parte del equipo de manejo de los pacientes oncohematológicos. Esta escala ha tenido un gran impacto, como lo ha mencionado la doctora Aparicio, porque nos ha permitido objetivar. Antes las licenciadas se manejaban a estos pacientes con criterios subjetivos, ¿no? Entonces la licenciada tenía la impresión de que el paciente se estaba deteriorando, pero no había una escala para medir qué tan objetivo era eso. Ahora con esta escala de BAT, nosotros sí podemos saber quién está en riesgo de pasar a la UCI, quién tiene más probabilidad debido a una sepsis severa, para empezar, no necesariamente a un shock séptico, sino a una sepsis severa, porque ustedes saben que una neutropenia febril, eh, si no se aborda precozmente, en 12 horas el paciente puede fallecer. Entonces, esto, si bien es cierto, la escala incluye fundamentalmente parámetros medibles, porque eso es lo que se quiere con la escala, que a través de esos parámetros medibles uno pueda clasificar a los pacientes, pueda intervenirlos a través de diferentes estrategias y estabilizarlos. Para eso sirve esta escala. Queremos nosotros, este tema para nosotros es fundamental porque cuando uno maneja a un paciente oncohematológico, es un paciente que hace una neutropenia generalmente de 3 semanas, a veces de 4 semanas, y en esta etapa expresa de cualquier evento infeccioso. Y este evento infeccioso, obviamente de acuerdo a la magnitud, al grado, a la extensión del compromiso, puede pasar desde un simple proceso respiratorio a una bacteriemia, a una infección fúngica pasiva, que puede ocasionarle una insuficiencia respiratoria y un deterioro paulatino. Ahí hay una pregunta, doctora, perdón. Eso estoy viendo ya. Ajá, sí, y es importante porque nosotros no podemos evaluar en el estado de dolor del paciente. Nosotros tenemos que, por ejemplo, si el paciente está con dolor oncológico, darle el tratamiento y reevaluar al paciente, porque si no nos va a dar una escala o una puntuación muy alta. Lo mismo es cuando el paciente está con fiebre. Si el paciente ya presenta fiebre, va a tener taquicardia, va a estar taquipneico por ahí, pero nosotros le damos metamizol, paracetamol y reevaluamos al paciente luego de media hora, luego de una hora y ver cómo están los parámetros, ¿no? No se evalúa ni con fiebre, ni con dolor, ni cuando el paciente está llorando, porque de repente está en NPO por colitis y tiene ganas de comer, ¿no? Se vuelve a reevaluar al paciente cuando está calmado, cuando no hay dolor y cuando no hay fiebre. Perfecto, Jenny, muchas gracias. Creo que no hay más preguntas. Ya no veo ninguna otra pregunta en el chat. Nuevamente, muchas gracias a la doctora Aparicio por su disertación. Acá veo uno, espera un momentito. Te están felicitando, Yani. Obviamente la presentación ha sido bastante clara, yo creo que bastante esquemática, objetiva, que es lo que uno trata de transmitir, mensajes claros. Bueno, gracias nuevamente a la doctora Yanira, también a los 22 asistentes al curso. Se les recuerda que para que puedan tener la certificación en el curso tienen que asistir a un 80% de las clases teóricas
Si no fuera así, tampoco se les va a permitir dar el examen final para poder tener la certificación. Agradeceremos, tenemos un chat del curso, y en ese chat del curso ustedes pueden ventilar sus preguntas, sus interrogantes, no solamente desde el punto de vista teórico, de conocimiento del curso, sino también algunos aspectos que tienen que ver, obviamente, con la logística del curso o con alguna otra pregunta. Muy bien, muchas gracias con todos, buenas tardes y hasta la próxima Gracias. sesión, que es el 14 de julio.